Este programa es también gracias a la colaboración de Museo de Arte de El Salvador, Marte, Secretaría de Cultura de la Presidencia, Museo Forma, Fundación Julia Díaz. Tenemos que partir que él es producto de la escuela de Valero Lecha, estudió en la Academia de Pintura y Dibujo de Valero Lecha. Fueron de los 3 primeros graduados junto con Julia Díaz y Noé Canjura. Se casan en 1960 y viene a vivir aquí a la finca y ya empieza otra vida en el sentido de que están en casa propia. No tiene él pues, ese gasto porque liquidó, pues mi papá nos consiguió por el banco hipotecario, que también estaba nuestro tío Mauricio Diuca ahí, Carlos Canesa, sus amigos rotarios, a unos plazos larguísimos, ¿verdad? Y cuando uno llegaba a su casa, se daba cuenta de que todo lo que en el mundo de Raúl era presente estaba en su alrededor, porque la propiedad en la que él vivía y tenía su estudio era algo realmente, y es realmente algo extraordinario, a donde uno puede descubrir. Este lugar era un paraíso verdaderamente, árboles centenarios, una vegetación salvaje que crecía sin control. Las cotuzas se cruzaban en el camino de uno, se paraban a ver a la gente. Y él, pues, si tenía lo que necesitaba y tenía lo que merecía, vivía en un paraíso, era un hombre, posiblemente el único artista que se desarrolló plenamente y desarrolló lo que él quería. Quería mencionar también la cuestión de Adapes. Esto fue un proyecto que nació a iniciativa de Francisco Albún. Francisco era un entusiasta gestor cultural, estuvo al frente de la Dirección Nacional de Artes, ahí por el 89, 90. Fue el que organizó el primer pabellón de las artes en la feria, un proyecto conjunto que hicieron entre él y Max Figueroa, que era el presidente de la feria en aquella época. Entonces nació la idea de formar ADAPES, la Asociación de Artistas Plásticos de El Salvador, y esto se gestó, digamos, en mi casa. Ahí se reunían los pintores, ahí llegaban a discutir los estatutos, a proponer puntos de vista, luego estuvieron llegando a firmar las escrituras de constitución, llegaban a dejar los DUIs, y viví muy de cerca ese proceso. Raúl fue uno de los fundadores y tanto es así que fue el presidente, resultó electo presidente de lo que fue la primera junta directiva de ADAPES. Raúl de las Reyes estuvo muy activo en todo el ambiente artístico, pues, o sea, estuvo, digamos, tratando de incentivar los grupos, las asociaciones, ¿verdad?, de alguna manera. Bueno, hablando de ADAPES, tenemos esta fotografía donde vemos en el orden acostumbrado Antonio Lara, Licri Vicar, Manuel Elías, Francisco Albún, Antonio Bonilla, Armando Solís y Raúl. No estoy muy seguro de lo que voy a contar, pero creo que esta foto se tomó el día que llegaron a presentar los estatutos para inscribir la sociedad de manera legal a la dependencia gubernamental. ADAPES empezó con muchísimo entusiasmo.
Los objetivos que tenía en un principio era conseguir el seguro social para los pintores, conseguir tal vez importación sin impuestos de materiales, pinturas, pinceles, telas. Tenían también proyectos de hacer conferencias y conversatorios en los colegios, donde los pintores iban a hacer cargo de efectuar esa programación, de visitar colegios y universidades, no solamente aquí en la capital, sino también en los departamentos. Ahora, todos estos proyectos se fueron diluyendo con el tiempo y al final ADAPES como que había perdido el rumbo y se había quedado nada más organizando exposiciones. Esto fue una pena porque el entusiasmo inicial no siempre se da y los pintores estaban realmente entusiasmados, pero perdieron el camino, a grado tal que pues a estas alturas ADAPES ha dejado de existir. Muchas de los muchachos de las nuevas generaciones, de los estudiantes de arte de la Universidad Nacional, tienen muy pocas referencias. Si se les habla de ADAPES, ni siquiera saben que existió la asociación. O algunos la han oído mencionar, pero no saben de qué se trata. Que no quiero dejar en el tintero es a Raúl de las Reyes, que se casó con mi prima, Paulita Mejía Roy, que fue damita mía cuando fui reina de las fiestas agostinas y también cuando me casé en Filadelfia. La casualidad que estaban ellas estudiando en Estados Unidos. Y Raúl me había dicho que quería exponer en Filadelfia, donde yo vivía, pero que era difícil. Entonces yo me fui a una galería de arte de judías, la mejor que había, y les dije que yo tenía un artista salvadoreño que era muy bueno, que quisiera exponer ahí. Señora, me dijo, no exponemos de nadie de Latinoamérica. Entonces le dije yo, bueno, yo quisiera que, ustedes no lo han visto su obra, que nos mande fotos. Entonces le dije, Raúl, mándanos fotos. Vieron las fotos y les gustó mucho. Y me dijeron, lo vamos a aceptar. Entonces fíjate que yo, padrinos de la exposición, puse a gente de Filadelfia y Alcurnia, que eran amigos de mi abuela cuando yo vivía allí soltera, y era gente de banco y todo, gente muy importante. Tanto que cuando Raúl le llevó la invitación a un banquero primo de su suegra en Nueva York, y le dijo, caramba, le dijo, si aquí tienes tú la crema de Filadelfia, que son tus padrinos. Pues para no cansarte, había un barco español que lo estaba regalando Estados Unidos en España por la Paces, y lo estaban condicionando. Y el cónsul de España le dijo, Pachita, ¿por qué no invitas al capitán y entre varias gentes, invitarlos a su casa para que se sientan, no sientan mucha nostalgia? Entonces yo le conté al capitán que venía, íbamos a tener esta exposición de pintura de un salvadoreño. Me dijo, yo te voy a regalar todo el vino español que quieras. Así que vino vino español y bocas que no se usa allá. Y fue un éxito. Y Raúl vendió muchas pinturas, muchas obras. Luego vinieron de Nueva York y le compraron, y de Washington. Así que vendió algo.
era que vinieron Julia Díaz, Carlos Cañas y Raúl de las Reyes a enseñarnos que no había que atarse a los academicismos. Ese es el gran aporte a los pintores emergentes como Polanco, como Elías, como García Ponce, como el mismo Rodríguez Presa y, ¿por qué no decirlo?, también de Benjamín Cañas y por supuesto de Martí, que el arte que hacen estos hombres, Carlos Cañas, Julia Díaz, don Raúl, el señor Elías, el señor Ponce, nuestro gran Polanco, no es un arte que viene y se da automáticamente. Es más una disciplina como la que tenían Raúl, Julia y don Carlos, y nos la enseñaron y nos la donaron porque fueron heredando memoria en nosotros. Después de su fallecimiento, hubo una retrospectiva en la Sala Nacional de Exposiciones. Yo no tuve suerte con esta exposición, creo que fue el mismo año en que él falleció, no estoy muy seguro de la fecha, de eso sí no podría asegurarlo. Pero fue en el invierno, resulta que la primera vez que yo fui, había un problema en la Sala Nacional, el invierno había sido muy copioso y se colaba el agua por las paredes y por el techo. Entonces no me dejaron entrar porque estaban haciendo trabajos de reparación. Hice un segundo intento y me resultó lo mismo. Entonces me quedé esperando hasta el último fin de semana. Dije, bueno, ese fin de semana pues ya tendrán que tener todo arreglado. Y llegué el último domingo con la mala suerte de que la gente que dirigía la sala en aquella época la había desmontado desde un día antes para comenzar a preparar la siguiente exposición. Eso fue frustrante y fue muy lamentable. Ahora, unos años más tarde, en el 2008, el Marte le dedicó una gran retrospectiva. Le dedicaron los dos salones de la planta baja. Fue una retrospectiva que fue curada por Rafael Anlas, una muestra muy completa que tuvo mucho éxito de asistencia. Cuando en el Museo de Arte de El Salvador me llama para ser el curador de su exposición, realmente conociendo la producción pictórica de él, realmente esa exposición que titulamos Raúl de las Reyes Trascendiendo los Paisajes, es que se va a plantear esta muestra que es pues una retrospectiva en buena medida. Se plantea entonces con base a 4 temas que han sido, digamos, los que en buena medida marcaron buena parte de su producción pictórica, que va a ser las escenas marítimas, lo que está relacionado con el mar, por ejemplo, que él estuvo muy relacionado con eso, el paisaje en sí de lo que puede ser pues, fuera de la costa, más que todo con explotación de esas escenas de montañas con las que él experimenta mucho para crear nuevas formas. También vamos a tener lo abstracto, ¿verdad? Dentro de eso se trató también la influencia prehispánica que viene a ser también muy marcada en él. Sabemos pues que él estuvo dando clases en la Universidad de El Salvador, fue catedrático de ahí durante mucho tiempo.
Y la otra cosa es la escena urbana, que siento que también es de los grandes aportes de él en estas vistas que tienen que ver con la ciudad de San Salvador, con la arquitectura. O sea, él encontró también en esto de los materiales arquitectónicos, las estructuras arquitectónicas, una manera de expresarse también, ¿no? Paisajes son muy representativos, quizás lo identificamos a él mucho con los paisajes, y él mismo reconocía que le conocían a él a través del el paisaje de verano, decía, y el paisaje de invierno, ¿no? Que había un contraste entre los paisajes que parecía que tenían toda esa riqueza de verdes y las otras tonalidades que él encontraba, más los paisajes que son característicos de la época seca, con toda esa vegetación quemada. Entonces ahí es donde él experimenta con todo eso, ¿no? Y empieza a aportar. Cierta presencia de la textura también, ¿no? Como parte de su obra, ya sea dentro del tema arquitectónico, dentro del paisaje, a veces inclusive incluía ciertas partes, digamos, que rompían también dentro del esquema tradicional como partes, digamos, metálicas dentro de la obra. Por ejemplo, algo que está presente en varias de sus obras es escritura. O sea, tenemos obra en donde hay textos. Entonces, él no se quedaba realmente, digamos, dentro de una línea, a pesar de que sí era reconocido por estas visiones del paisaje que él tenía. Pero no se quedaba ahí, él estaba buscando también otras maneras de expresarse, y yo creo que eso en su momento sí es importante para el arte, porque estamos hablando de alguien que salió de una academia, ¿no? Donde tenían toda esta serie de principios como parte de la formación.
y al regreso ya él comienza, digamos, con todo este desarrollo y a buscar cuál va a ser sus medios de expresión. Serie de desnudos muy simples, a lo Matisse, muy simples. Y alguna vez le vi dibujos eróticos extraordinarios que para mí, con un pensamiento muy joven, y esto se puede hacer en el arte, y me invadió a mí también me invadió Raúl de las Reyes, y eso hay que agradecerlo, porque esas enseñanzas que dejan los maestros cuando platicamos con ellos son valiosísimas, Lo vi trabajar en un desnudo y él no dibujaba. Él acariciaba el papel. Dejaba su energía extraordinariamente concentrada, dejaba su energía a través de la plumilla, porque no había lápiz de por medio. Él dibujaba como dibujaba Picasso, de un solo. Pero lo vi con una ternura, ¿verdad? Dibujando aquella línea de ese desnudo que iba saliendo, registrado, y aquella energía que dejaba, aquella tinta que se iba secando sobre aquel papel tan maravillosamente bueno como es el papel Arches. Yo dije, hombre, esto es aprendido. Solo un hombre mayor lo puede hacer. Un cipote como yo no puede hacer esto. No tiene la madurez para hacer esto, pero algún día. Raúl tenía esa virtud de que cuando se hablaba de arte, no se hablaba de la pintura de él ni de la mía, sino que hablábamos de la pintura en general como uno de los temas que más nos interesaban a ambos. Raúl no mostraba mucho la obra, pero hemos tenido la oportunidad de ver a lo largo de los años un montón de exposiciones individuales y otras colectivas en las que participó. Raúl era un poco peculiar en una serie de cosas. No mostraba mucho su obra, aparte de la época en que tenía alguna exposición en alguna galería. Él era del criterio de que cuando llegaban los coleccionistas a su casa, les mostraba, decía, 2 o 3 cuadros. Decía, mire, no hay que mostrarle más a la gente, porque si uno les enseña muchas cosas se confunden y al final no compran nada. No dejaba de tener razón. Sin embargo, él trabajaba temas tan distintos que yo creo que
pretender que uno escogiera con 2 o 3 cuadros, como que se quedaba corto. Lo recuerdo perfectamente en su estudio, rodeado de una cantidad enorme de cuadros, muchos en proceso, y él siempre decía que una norma de trabajo para cualquier artista tendría que ser el castigar la obra, es decir, darle vuelta y esperar que el tiempo pasara, volverla a encontrar y ver si aquello que habíamos abandonado en determinado momento todavía era vigente y ofrecía alguna posibilidad para seguir siendo trabajado. Encantado con sus paisajes, encantado con sus dibujos. Él dibujaba mucho, tenía muchas libretas en algo de desorden en su taller, en su atelier. Por otra parte, también él decía de que una superficie se puede intervenir libremente, y si eso logra irritar, era la palabra, su imaginación, es que ahí en potencia habían muchísimas cosas. Yo fui una vez, hace muchos años, lo fui a visitar a su estudio y llegaba seguido por ahí, y conocía bastante de su obra por eso. Fui con la intención de ver si podía comprarme un cuadro de él. Había sido mi maestro, yo le tenía mucho aprecio, mucho respeto, y entonces fui como buen salvadoreño dispuesto a la regateada, dispuesto a pedirle que me diera plazo si era posible. Entonces estuvimos viendo cuadros, escogí uno que me parecía muy hermoso, que me entusiasmó, y por supuesto le planteé el asunto, ¿verdad? Mire, Raúl, y no me puede hacer usted un descuento sobre este precio, porque la verdad que el precio era alto. Y me dice, pues sí, Manuel, cómo no, en atención a que usted fue mi alumno, yo con mucho gusto, le voy a rebajar tanto. Y la rebaja era algo así como el 1.05% del valor total que me había dado. Entonces todo aquel entusiasmo que yo tenía, cuando me dijo que sí, se me fue para abajo. Pues ya ni siquiera empecé a regatear, ya ni siquiera empecé a plantearle la posibilidad de plazos. Así que me regresé a mi casa sin el cuadro. No era mi momento. Después tuve la oportunidad de hacerme con algunas piezas. Que Raúl era un hombre, creo que te lo mencioné el otro día, le fascinaba la música clásica. Pintaba siempre con su música clásica a todo volumen, ¿verdad? También era buzo y al final de su vida, que era el amor que tenía con el mar, ¿verdad? De ahí escribía. Y como era un poco bravo cuando veía una cosa injusta, escribía unos artículos un poco enojados en los diarios, pero sí se lo sacaron. Raúl también eran los conectes que nosotros teníamos como familia, un poco internacionales, entonces se nos tomaba en cuenta para los días de fiesta nacional y ahí tengo el montón de invitaciones que ellos nunca votaron ninguno y yo me imagino que yo tenía las mías también, donde íbamos a los distintos 4 de julio, 14 de julio y todos los... y después fue bien interesante porque Raúl se dio a conocer especialmente con la Embajada de Francia, porque todos los embajadores o los ministros, antes de que fueran embajadores, les conocían su obra y no sé si algunas obras habían quedado que no eran pues de la embajada, sino que de personal del embajador y se los llevó a su próximo puesto. Pero Raúl se manejó entre el cuerpo diplomático como creo que pocos pintores lo han hecho en el país. A nivel anecdótico, lo que recuerdo fue en una ocasión, estábamos en San José, Costa Rica, para una exposición que tuvimos en el espacio Julio de Bravo. Era una muestra que había organizado Julia Díaz y recuerdo de que Julia manejaba, yo era el copiloto y Raúl iba atrás muerto de la aflicción y yo le decía de que
Si él no se animaba a hacerlo, teníamos que confiar en las peripecias de Julia, que ella sabía manejar, pero no tenía el menor sentido de orientación. Yo no encontré estos papeles, francamente, antes de que hiciéramos la primera entrevista. Cuando las encontré, que están, mira, a mí no me toques, ¿verdad? Tenía miedo de que se me iban a deshacer al solo abrirlas, ¿verdad? Pero gracias a Dios, con gran cuidado, pude leerlas y no las voy a poder dar especialmente. En unas hay fechas, en otras no hay fechas. Pero lo que sí sabemos que hubo 2 intentos de subir el Izalco. Esta carta para mí es lo primero. Cuando él decide que quiere subir al Izalco porque no le cree al francés de que llegó hasta el propio cráter, ¿verdad? Trabajando él en turismo, le dice a su jefe, su tocayo, a don Raúl Contreras, que tiene esa intención. Ahorita esta carta tiene membretado Junta Nacional de Turismo. Entonces así dice la carta. San Salvador, 6 de septiembre de 1957. Señor don Raúl Elas Reyes, jefe de información y propaganda de la Junta Nacional de Turismo Ciudad. Como bien lo sabe usted, la Junta Nacional de Turismo no patrocina ascensiones al cráter del volcán de Izalco en carácter deportivo, por los peligros que esa clase de aventuras encierra y porque ello no contribuye a beneficio alguno. Así nos hemos enterado por los periódicos con profundo disgusto de que usted intenta, en unión de miembros del Club Alpino, verificar esa ascensión, no obstante las amonestaciones que al respecto hemos creído conveniente hacer. La contestación de Raúl es bien interesante porque se dirige a don Raúl Contreras, su jefe. Recibí la nota 270 de fecha del 6 del corriente. Eran 8 expedicionarios, de los cuales solo 4 llegaron a riesgo de su vida al borde del cráter y permanecieron allí por breves instantes, sofocados por la fatiga y las emanaciones sulfúricas. Tal fue la aventura que publicaron los periódicos de San Salvador. Solo el reportero del Diario de Hoy, Faguaga, me mostró incrédulo. Su posición era bien sencilla. Él mismo, como miembro del Club de Alpinismo del Diario de Hoy, había intentado subir meses atrás y había fallado, que no provocaron por la actitud del simpático y malévolo reportero, que el pintor Raúl Elas Reyes, una de las personas que había llegado hasta el cráter el 22 de agosto, retó a Faguaga para que estuvieran juntos y se convencería por sí mismo. Hecho público al reto por medio de la prensa, se procedió a preparar la nueva expedición. Los testigos son Guillermo Alfonso de León, de todo el mundo conocido como el León de la televisión, Francisco de Sola, que todo el mundo conoce, Oficina H. de Sola e Hijos, guardaparques del Cerro Verde, Andrés Paz. En caso de que por cualquier motivo se retiren de la expedición los señores Alcaina o Faguaga, el señor Elas Reyes no estará obligado a continuar la ascensión. Esto es muy importante, porque el reto era con los señores del Diario de Hoy, que decían que no era posible hacerlo. Solo uno, por lo menos, de los 2 firmantes deberá continuar acompañándolo. Caso contrario, el señor Elas Reyes puede a su vez retirarse. O sea que se dejó él, y eso se lo había explicado a la novia, que era mi hermana, que no se preocupara porque él tenía derecho de retirarse, aunque había sido eso el reto, ¿verdad? Yo no sé si usted me puede enfocar estas fotos que estaban en el mismo sobre, y a mí sí se me hace que tienen que ver, que las tomó alguien justo antes de que hicieran la ascensión. Lo que sucedió, según yo recuerdo, suben 8, 4 se amedrentan y se bajan. Entonces solo quedan 4. Esperan una explosión, según me contaron a mí el cuento, y hasta que pasara esa explosión, como se le decía el faro del Pacífico, ¿verdad? Hubo un momento que eran cada 7 minutos o cada 14 minutos.
Y ahorita habían ido en un momento que no había estado haciendo esas explosiones regulares. Nos contó de que se oyó, creo, y ahí no lo apuntó, se oyó una bulla, como que se iba a pasar algo. Fue cuando los 4 restantes corren, porque ya estaban encima de donde está la peña esa, estaban adelante, ¿verdad? Solo les faltaba unos pocos metros para llegar, pero oyen la bulla y se van para abajo y se tapan, ¿verdad?, con la roca, sabiendo que si la lava hubiera pasado ahí, pues se suponía que iba a salir frente a la roca. Raúl era el loco. Antes de que Raúl entrara a la familia, nosotros íbamos al Parque Balboa y de ahí se veía si el Izalco estaba en erupción o no. Y si el Izalco estaba en erupción, nos metíamos en el carro y nos íbamos al kilómetro 64 de la carretera Sonsonate y nos parqueábamos ahí. Y mi papá tuvo unas fotos muy lindas. Muy, desgraciadamente en la noche era un poco difícil, ¿verdad? Pero tuvo muchas fotos. Él no quería aceptar que estaba enfermo. En el caso de mi hermana, nunca había visto un médico, pero por razones de religión, ¿verdad? Y Raúl, cuando se sentía mal, no lo aceptaba, ¿verdad? Entonces, da la gran casualidad que yo me encontraba en el país porque era el año que a mí me tocaba viajar para hacer las compras de la tienda, ¿verdad? Pero, ¿cuál es mi susto? Cuando me doy cuenta de que él no está nada bien. Y decía que era porque la pizza que había comido, ¿verdad?, estaba mala. Cuando regresé a la casa y le dije, vente ya, que yo no sé qué está pasando aquí, a ti no te gusta que yo me meta en tus cosas, pero yo creo que tú te debes de venir ya. Entonces se vino de la tienda, le pusieron la inyección, pero gracias a Dios que debido a eso, ella sí estuvo, porque a la hora él ya había fallecido. Así que, sí, así fue drástico, ¿verdad? Ya había arreglado en la auxiliadora para que esa fuera la forma que iba a hacer. Pero entonces llegaron unas personas allá y se les dijo que no iba a haber velorio, ni iba a haber nada. Y lo llevamos pues a quemarse y ella guardó aquí las cenizas, que por cierto la guardó, él muere en el 27 y ella muere en el 2000. Cuando se le crema a ella, las dos cenizas se entierran ahí mismo en su jardín, ¿verdad? Viene ella a los 3 años, se pone delicada en el 2000 y no me gustó para nada cómo se estaba desenvolviendo eso, pero ella se había vuelto más enconchada, no sé si es la palabra, ¿verdad? Pero ya no vivía mi mamá, ya no vivía mi papá. Y entonces iba mi papá primero, mi mamá segundo, Raúl tercero, ella cuarto, y aquí me tienen a mí sobreviviendo de la 5ª persona. Carlos Cañas yo lo amaba mucho, igual que a don Raúl de la Reyes y a Julia Díaz, 3 pintores extraordinarios, cuyo legado aún, al igual que el de Carlos Cañas y Julia Díaz, y también de Noé Cancura y de Mario Araujo también, no lo hemos estudiado. Todo el aporte que han dado, que dieron
a todos nosotros que las texturas de los primeros cuadros de los paisajes de Polanco eran influencia de Raúl de la Reyes. Las texturas y el color y la luz de los primeros cuadros de paisajes de Rodríguez Presa, después de que salió de Don Valero Lecha, tienen mucho de la influencia de don Raúl de la Reyes. A nivel personal, él siempre fue muy generoso y la amistad con él trascendió al seno de su familia, al grado de que cuando él fallece en 1997, siendo yo su amigo y en ese instante presidente de Concultura, su familia me invita para que pueda hablar en su funeral. Fue una situación sumamente emotiva, jamás lo había hecho. Y sí recuerdo que en esa oportunidad dije de que yo le agradecía a Raúl no solamente haber compartido conmigo experiencias en el campo de la plástica y momentos gratos a nivel de amistad, sino el hecho de haberme invitado a su mesa. Porque creo que cuando uno está compartiendo los alimentos con alguien es porque la amistad ha llegado a un nivel a donde todo es comunión. Estamos ante un hombre hiper autorrealizado. Nunca le faltó nada, porque era muy acomedido, muy medido hasta en sus palabras, como decía antes, muy respetuoso, y eso él lo traspasaba con mucho amor y con mucha ternura a la obra. Hay artistas que tienen todo lo que necesitan y hay artistas que además de tener todo lo que necesitan, tienen todo lo que merecen. Y eso, yo creo que Dios lo da, lo que merecemos. Si tenía lo que necesitaba y tenía lo que merecía, y vivía en un paraíso, era un hombre, posiblemente el único artista que se desarrolló plenamente y desarrolló lo que él quería.